El paso 4 nos decía definir las clases y subclases. Vamos a poner en modo presentación. Ok, en el paso 4 ya teníamos que definir lo que eran nuestras clases y subclases. Podíamos usar 3 metodologías, lo que era el top-down, luego era el bottom-up, que también lo hemos explicado, o el combinado, ¿sí? Y para hoy lo que tendríamos que estar definiendo ya son las propiedades o slots. Para nosotros, ¿qué van a ser las propiedades o slots? Van a ser características, relaciones o funciones que correspondan a cada clase. Podemos hacer una similitud respecto de lo que hacemos en base de datos, ¿no es cierto? Para nosotros, cada clase va a representar ya sea una entidad o una relación que sea de mayor jerarquía. Entonces, aquí debemos estar claros de qué es lo que queremos saber de esa clase, qué información nos gustaría saber de esa entidad que nosotros estamos tratando de identificar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en nuestro caso, estábamos hablando de lo que era el ejemplo del vino, ¿no es cierto? Y podríamos nosotros elegir algunos términos de entre nuestra lista, algo que les había recomendado el día miércoles. Ok, de toda esa lista, que bueno, siendo 6 alumnos deberían tener mínimo 60 términos, ¿no es cierto? Algunos ahora se han identificado como clases. Hemos descartado muchos otros que teníamos ahí. Entonces, ahora, ¿qué hemos hecho? De esas clases, nosotros tenemos que ver qué características queremos denotar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, considera del vino algunas propiedades como ser color, cuerpo, olor, contenido de azúcar y localización de la minería. En el primer caso, color, cuerpo, olor y contenido de azúcar van a corresponder precisamente a características, ¿no?, del vino. Mientras que localización de la minería podría generarse como una relación hacia otra entidad, ¿no es cierto? Que podría ser un país o una ciudad, ¿no es cierto? De la cual tengamos otras características. Entonces podría ser una relación, está en o pertenece a la ciudad, a la ciudad. Entonces nosotros ahí podríamos hacer una relación hacia otra entidad que correspondería en este caso a la ciudad y sus características, ¿no? Donde esa ciudad podría tener un nombre, podría tener una latitud, una longitud, podría tener una capital, un clima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso podría aquí generarse una relación. Para cada propiedad en la lista necesitamos determinar clase a la que pertenece. Estas propiedades se convertirán en slots asociados a estas clases y nosotros podremos definirlos, ¿no? Pero nosotros, además de determinar qué propiedades va a tener cada clase, necesitamos poder determinar de qué tipo van a ser estas propiedades. Podrían ser intrínsecos, como propiedades muy propias de esa entidad, por ejemplo, el olor del vino, que es una propiedad muy, muy directa hacia la entidad. Podrían ser extrínsecos, propiedades como el nombre del vino y el área de procedencia, ¿no es cierto? Que esos no dependen precisamente de las características de la entidad, sino más bien de lugares o personas que le hayan concedido esos valores. Y pueden ser también partes de, si el objeto es estructurado, estos pueden ser ambos partes físicas o abstractas. Entonces, podrían considerarse partes de un valor, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de la botella,
y el contenido, ¿no? Donde el vino en realidad es el contenido, pero la botella contiene al vino. Entonces, es una parte importante para poder definir el vino. Y la de relaciones a otros individuos, como les decía, podríamos generar una propiedad que genere una relación a otra entidad, en este caso representando, ¿no es cierto?, un enlace hacia otras entidades. En este caso, el que hace el vino representa la relación entre el vino y la vinería, y la uva, de dónde es hecho el vino, ¿no? Entonces ahí podemos incluir la localización, podemos incluir, por ejemplo, el país de su procedencia, etcétera, etcétera. Así, en nuestro ejemplo del vino, podemos incluir además slots como el nombre, el área, el productor y la uva. Todas las subclases o clases van a heredar el slot de esta clase. Entonces, tenemos que estar seguro a qué clase vamos a añadir la propiedad, de manera que concibamos que si está en una clase superior, todas las subclases inferiores lo van a heredar. Por tanto, también contendrán esos valores de propiedades. Esto va a simplificar el hecho de que nosotros tengamos que repetir o duplicar los nombres de propiedades. Sí está definido para uno y esta es una clase superior. De hecho, al heredarlo la clase inferior, también lo contendrá. Y lo contendrá en los mismos valores que fueron definidos para la clase superior, ¿cierto? Por ejemplo, los slots de clase vino heredarán a todas sus subclases, incluyendo al vino rojo, al vino blanco. Además, añadiremos el slot de nivel tanino, bajo, moderado o alto, a la clase de vino rojo, y este lot será heredado a todas las subclases de vino rojo como Bulldogs y Beaujolais. Entonces, en este caso, estamos considerando características generales de cualquier vino, ¿no es cierto?, que se considerarían también propiedades para cualquier tipo de vino. Sin embargo, un tipo de vino específico podría tener un nivel tanino especificado. Entonces, si es específico, nosotros ese ya se podrá simplemente heredar hacia las siguientes subclases, ¿no? Aquí se había recomendado que en general pudieran generar jerarquía de clases no con más de 3 subclases de profundidad, es decir, tomando en cuenta la clase superior, considerar máximo 3 subclases dependientes. Bueno, hasta ahí nosotros hoy, todavía no hemos pedido las facetas de los slots, que esto ya estaríamos hablando como los tipos que estarían asociados a las propiedades, ¿no? Entonces, hoy teníamos que hacer ya un borrador del paso 5 para poder ir revisando grupo por grupo. Vamos ahora a levantar el siguiente, que sería mi lista de grupos. Quisiera, por favor, me confirmen si se está escuchando de manera adecuada la clase para poder ver de corregir en caso de que no estén pudiendo escuchar. Si me pueden escribir al chat, por favor, si se está escuchando de manera adecuada. Ok, muchas gracias. Entonces, paso a la lista de... Paso a la lista de los grupos. Estos son los grupos que tengo registrados. Empezaríamos con el grupo 1, ¿sí? El grupo de frutas. Entonces, por favor, les pido al grupo de frutas que pueda compartir o preparar su presentación.
de lo que ha preparado para hoy día, en el formato que lo haya preparado, no hay problema, ¿sí? Entonces, si puede levantar la mano para que le demos paso y pueda empezar a compartir. ¿Está alguien del grupo de frutas? Julián, tienes la palabra. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Ok, Julián todavía no está listo. Vamos al siguiente grupo. Noticias. ¿Está alguien del grupo de noticias? Buenos días, ingeniera. Nosotros no Buen tenemos día. preparado como una diapositiva o un documento como tal porque lo hicimos en persona, justamente con las recomendaciones que nos dio la anterior clase, porque muchas de las subclases que nosotros teníamos eran en realidad propiedades, ¿no? Entonces, justo después de la revisión estuvimos checando y tenemos algunas propiedades. No sé si le puedo dictar, o sea, no tenemos ahorita un documento donde lo hayamos transcrito todavía. Ya está bien. ¿Nos puedes exponer entonces lo que tengan, identificando primero las clases que han quedado, ¿no es cierto? Porque sí, en muchos de los casos hemos reducido bastante las jerarquías de clase tal vez podrías mostrar tu jerarquía de clases final, que eso sí lo debes tener, y en base a esa jerarquía puedes exponer de forma hablada, ¿no es cierto? Todo lo que hayan discutido con tus compañeros. Está bien, ingeniera. Tenemos esas clases, que teníamos la clase noticia, la clase contenido, la clase verificación y viralidad. Hemos eliminado algunas clases que nos había comentado que eran en realidad propiedades de otras clases, ¿no? Dentro de la clase noticia tendríamos la propiedad de género, que podría llegar a ser, como nos decía, teníamos lo que es informativo, interpretativo o de opinión, que esas llegarían a ser sus instancias. Tenemos la propiedad que nosotros le pusimos el nombre tipo, o podríamos cambiarlo a lo que sería formato, que puede ser un artículo, puede ser una columna, una crónica, una entrevista o un reportaje. Teníamos lo que es calidad, que una noticia puede ser falsa, puede ser parcial, puede ser verificada. Para lo que es la clase de contenido, teníamos algunas características que podría tener precisión, podría ser de sensacionalismo, exageración, manipulación o distorsión. También teníamos lo que era anteriormente la clase desinformación, que lo que nos había comentado es que lo tomáramos en cuenta como una propiedad, entonces esa clase la hemos eliminado. Todavía no hemos definido propiedad de qué clase podría ser eso. Dentro de lo que es la clase de verificación, hemos puesto lo que serían las propiedades de moderación, la organización que está haciendo la verificación, ¿no? O los testigos que se encuentren dentro de la noticia para ver si una noticia es falsa o verdadera. Tenemos lo que es la transparencia, que podría ser una propiedad dentro de la noticia, la regulación, que podría ser una propiedad dentro de la verificación, ¿no? Que depende, se puede verificar mediante supervisión o mediante una normativa. Esas son un poco las propiedades que teníamos pensadas para las clases. Ok, perfecto, pero ahora no nos olvidemos, toda clase debe tener por lo menos unas dos propiedades, ¿sí? Vamos a ir viendo en una fase de validación. Sin embargo, tenemos que estar claros que cualquier clase debe tener al menos propiedades. Si no, caso contrario, se estaría convirtiendo simplemente en una relación entre clases, lo cual no sería necesario determinarlo como clase. Entonces, eso también van a tener cuidado, por favor. Entonces, esperaría a que me envíen un poco más elaborado para darle una revisión un poco más a fondo, ¿no? Para que el día miércoles ya podamos hacer una revisión más a detalle. Entonces, el miércoles ya tendríamos que tener el paso 5, que es solamente identificación de propiedades, y el paso 6, que posteriormente al final de la clase les voy a explicar, ¿no? Que en este caso debería ser simplemente el tipo de propiedad que nosotros vamos a asignar para este caso, ¿sí?
Si tienen alguna consulta, inquietud, el grupo 2. Creo que no, Inge, estamos claros con eso. Tendríamos que arreglarlo para el día miércoles. Correcto. Listo, gracias. Puedes dejar de compartir, por favor. Gracias. Grupo 3, recursos educativos. Buenos días, ingeniera. Sí, aquí estamos. Ya, ok. Por favor, pueden compartir lo mismo, sería su jerarquía de clases, la final, y con qué propiedades han identificado para cada una de sus clases. Está bien, ahorita lo comparto. ¿Se puede visualizar, Inge? Sí, sí, se puede ver. Puedes empezar. Bien, de nosotros, nuestro tema es recursos educativos. Como la superclase sería educación, que estaría compuesta de recurso, que es una clase que hemos identificado, y actor también, porque había muchas clases redundantes antes, como ser las propiedades, que lo considerábamos como clases, pero en realidad se volvieron propiedades. En esta ocasión solamente hay dos niveles, como nos dijo Inge. em, Sería educación, recurso, actor. La educación está compuesta de uno o más recursos, de uno a más actores. Esos actores pueden ser profesores, estudiantes o una misma institución. Esa institución puede ser una universidad, un colegio, una empresa. Ahora, el actor tiene una relación con recurso y es que utiliza el recurso. El recurso puede ser un libro, un artículo, un video, un audio. Ahora, las propiedades que hemos encontrado del recurso es el nombre, el autor, el medio, el formato, la licencia, nivel educativo, disciplina, fecha de publicación y también el idioma, ¿no? En el que estaría el recurso. Ahora, el actor solamente tendría las propiedades de nombre, la afiliación. Esto de afiliación significa que es una institución a la que está asociado el actor, o sea, es decir, el profesor, el estudiante. Y en caso de la institución sería la propia institución, la afiliación. Eh, Eso sería, Inge, nuestras relaciones de clase y más las propiedades, ¿no? Ok, aquí no tenemos que todavía incluir más propiedades a las otras entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, estás hablando con un recurso como nombre. Si hablamos de la institución también va a tener un nombre, pero en ese caso va a ser el nombre de la institución, ¿no? Entonces deberíamos incluir más propiedades a las otras entidades, ¿no? Aunque es cierto, nuestro centro, nuestro concepto de centro es el recurso educativo, no nos olvidemos que las otras clases también deben tener propiedades que nos puedan ayudar a identificar algún tipo de relación con el recurso, ¿sí? Entonces ahí Sí, todavía claro. nos falta añadir. Si tengo una clase que no tiene propiedades, entonces esa clase en sí se puede convertir en una propiedad. Por ejemplo, como has hablado de institución, ¿cierto? Y tú quieres hablar de la institución solamente como la afiliación o la institución de afiliación, entonces no vale la pena que esta institución se convierta en una clase, ¿no? Porque solo quiero saber el nombre de la institución, nada más. Entonces se convertiría en una propiedad de actor. Pero sí, como ahí veo que has sacado subclases, ¿no? Has dicho esta institución puede ser una universidad, un colegio, una empresa. Entiendo que además esa institución tiene dos propiedades, ¿no? Que debería ser el nombre de la institución y el tipo de la institución que es, ¿no? Entonces el nombre es seguramente, por decir así, San Simón, y el tipo es un tipo universidad, ¿no es cierto? Así es. Pero ahí nuevamente, ¿no? Si universidad simplemente va a ser un tipo de, y ahí vamos a ver los tipos de slots, que en este caso va a ser enumerado, o va a ser universidad, o va a ser colegio, o va a ser empresa. Entonces, nuevamente, estas tres subclases se convertirían en valores de propiedades. Entonces, eso tienen que tener muy en claro, por favor, para que no se haga un círculo entre clases que se convierten en propiedades.
¿Ok? Denle una revisadita a eso. Está bien, Inge. Listo, gracias. El grupo 4, comercio electrónico. ¿Está alguien? Grupo 5, lechería. ¿Se encuentra alguien de lechería? Grupo 6, inventarios. Lice, buenas. Aquí estamos. Ya. Entonces, por favor, compartan sus clases primero y las propiedades que hubieran identificado, por favor. Ya, deme un momentito, por favor. Gracias. Ahora sí. Se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Puedes continuar. Esto es lo que hicimos. Bueno, estuvimos debatiendo un poquito y quitamos todas las propiedades. Lo dejamos de esta manera. El primer nivel como inventario, el segundo nivel como aspectos más abstractos como la logística, el almacén y la persona. Y en el tercer nivel ya tenemos aspectos que pertenecientes a esa área, en este caso, por ejemplo, o bueno, a esa abstracción, el transporte, que es parte esencial para logística, seguridad, las existencias, que son los productos que van a ver en el almacén, el historial, aparte de que las personas que van a hacer todo el tema de, digamos, gerente, operador, todos ellos están englobados acá. Esto es lo que hicimos ahorita en el esquema y también lo realizamos en el ProtoG de igual manera. Okay. ¿Qué propiedades han identificado? Ahí, esto de gerencia y operador, ¿qué propiedades diferentes tendrían si solamente fueran personas? Porque en este caso no serían solo cargos que las personas van a ejercer. Ya sé a qué se refiere. La diferencia sería, bueno, en este caso sí nos hemos ido más que todo a los rangos, o sea, al tipo de permisos que van a tener dentro del almacén, credenciales o ese tipo de accesos. Claro, pero en ese caso simplemente es un acceso, ¿no? Según el cargo tendrán un tipo de acceso. Por eso me parece que tal vez tendrían que ver respecto quizás que de otras actividades que hacen o cómo lo van a diferenciar, porque si solamente son cargos, no se volverían subclases, tendrían que ser propiedades, ¿no? Y como ambos están yendo al hecho de que son cargos, posiblemente simplemente dentro de persona incluirías una propiedad que sería cargo, puedes poner en otro funciones y en otro puedes colocar acceso, tipo de acceso, ¿no? Y esas tres serían las propiedades que corresponderían a esa persona, ¿no? Que en este caso a ti te interesa la persona por las funciones que va a desarrollar dentro de lo que va a ser el inventarios y la logística, entiendo, ¿no? Porque también posiblemente dentro de la logística participe un operador, ¿no? Que va a ser un tipo de operador que seguramente, no sé, va a ser el de seguridad o el de transporte, que ahí puedes generar, sí, una relación con logística. Ya, eso vamos a ¿Sí? arreglar entonces. Sí, ya, ok. El otro ya habíamos discutido, ¿no? Ampliamente lo que es almacén, existencias. Ahora necesitamos saber de existencias
qué vas a tener, ¿no? Entonces las propiedades ya serán las características que tú quieres registrar de esa existencia, ¿no? Seguramente número de producto, nombre del producto, tipo de producto, si tiene caducidad o no, cuándo ha llegado al almacén, cuándo ha salido del almacén, ¿no? Aunque eso tal vez va a ir en historial, ¿no? Que entiendo que en historial están queriendo poner un poco de esa existencia, cuántos había en qué fecha y cuántos han salido en qué fecha, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, pero esos ya serían las propiedades, ¿no es cierto? Que eso necesitamos ya como paso 5 ir definiendo para cada una de estas clases. Nuevamente, aquí recalco, deben considerar las propiedades que puedan ser heredadas. Entonces, si por ejemplo tengo en ambos fecha, ¿no? La existencia tiene una fecha de ingreso y el historial tiene una fecha de registro. Entonces, ambos tienen fecha de registro de ingreso, algo así. Entonces, esa fecha podría incluirse en almacén donde se pondría la fecha de registro, ¿no? Que incluiría para ambos. Entonces, puede ser heredable y si es heredable, entonces sube una jerarquía y se pondría en la clase superior. No sé si eso estaría claro. Sí, está claro. O sea, digamos, sí, un registro a la par de estos, como una Perfecto. abstracción más grande. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, gracias. Eso lo corregimos y no se olviden presentar hoy día hasta lo que han corregido hoy día con esa observacióncita de personas, ¿sí? Listo. Vamos al grupo, ustedes eran, a ver, ya, ustedes eran el grupo 6. No han dicho nada el grupo 4 y el grupo 5. 4 comercio electrónico, 5 lechería. ¿No se encuentran o no tienen nada para presentar? Bueno, silencio otorga. Vamos al grupo 7, turismo. Buenas tardes, ingeniera. Ya, Aquí nos encontramos. ya. Entonces, por favor, compartan lo primero sus jerarquía de clases, sus subclases, que eso lo tenían que entregar hoy, ya lo deben tener. Y si quieren, pueden exponer algunas propiedades que hayan identificado. Puedes compartir tu pantalla. Ya, bueno, ingeniera, lo explicaré desde el Protigi, cómo lo hemos organizado. Perfecto, no hay Bueno, problema. las clases principales que nosotros pues, colocamos y con la corrección que nos dio usted serían turismo y usuario, porque un usuario, aparte de hacer un turismo, puede realizar otro tipo de actividades o ir a algún lugar. En la clase de turismo que le colocamos 3 subclases que se puede realizar haciendo turismo, que son actividades, ir a un destino o algún acoger algún servicio que se tenga. En las actividades que puede realizar un turista pueden ser ya sea una visita cultural, un evento deportivo, hacer ecoturismo, ir a algunos eventos o ir a degustaciones gastronómicas que puede haber. En la subclase destino le pusimos las ciudades, qué ciudades pueden ir, qué tipo de clima tiene el destino, si el destino es un sitio histórico, un sitio natural y qué tipo de temporada tiene el destino en cierta fecha. En los servicios colocamos el servicio de alimentación, dónde van a ir a comer, desayunar, todo eso. El servicio del guía, si es que van a contratar algún guía para que les guíe a algún lugar, el hospedaje donde se van a hospedar y el transporte, con qué se van a mover o si van a contratar un servicio de transporte. Y en el tema de los usuarios, lo manejamos como si fueran usuarios internacionales o nacionales, ya que un extranjero puede venir a hacer turismo o realizar alguna actividad aparte del turismo. Y las personas nacionales ya es lo mismo, solamente que es del país. Y las propiedades que pudimos ver, ya lo colocamos en esta parte, que serían estas propiedades, capacidad máxima, clima. Me parece así, pero no sé cómo colocarlo para que me aparezcan las clases.
pero ya están distribuidos más o menos para qué clases van a ir. Por ejemplo, en el tema del ID, este, esta propiedad está abarcando estas clases y subclases. En el tema del nombre, lo mismo. Y hay algunas propiedades que son características de una sola clase o de dos clases. Eso sería ingeniera. Ok, aquí lo único que tengo como consulta es, hablas de tipos de actividades como actividades, por ejemplo, culturales, deportivas, dice de deportes, de ecoturismo. Bueno, no se ve muy bien el otro, pero estos, ¿qué propiedades tendrían? Porque parecería que son más tipos de actividades que yo puedo realizar para turismo. Entonces, si la actividad, por ejemplo, no sé, la voy a llamar, a ver, No sé si lo puedes ver para gastronomía, para el gastronómico, podría, una propiedad puede ser si hay una degustación incluida en ese evento gastronómico. Luego también había otro que era, mm, el tipo de cocina. ¿Qué tipo de cocina hay? Ya esto abarca tanto lo que sería la subclase gastronomía y alimentación. Esas dos propiedades le colocamos para lo que sería esa actividad gastronómica. pero alimentación estás poniendo como servicio, entonces vas a Sí, hacer una relación de turismo o actividad de gastronómica con alimentación, no. porque sería un servicio, ¿no? En este caso, por eso cuando tú hablas de un servicio, ese servicio de alimentación, por ejemplo, seguramente quieres decir que se va a dar, ¿se daría más en actividades gastronómicas o no? El tipo de degustación sí sería en el gastronómico. La propiedad que están compartiendo estas dos subclases sería el tipo de cocina. ¿Qué tipo de comida están comiendo? Esa es la única clase que está compartiendo las dos. Ya, ok, listo, está bien. Gracias entonces al grupo 7. Lo único que verifiquen siempre, ¿no? Que cada clase tiene que tener propiedades. Si no tiene propiedades, significa que simplemente es una propiedad de la clase superior, ¿no? Entonces, todas tus clases deben tener propiedades y debería ser inclusive más de una propiedad. Porque si tienes una clase y solo tiene nombre, por ejemplo, entonces, esa clase debería convertirse en una propiedad de la clase superior. Simplemente esa observación. Bien, muy bien, gracias, ingeniera. Gracias. Vamos al grupo 8, recetas de cocina. Sí, buenas tardes, ingeniera. Voy a presentar. Se puede ver, ¿no, Inge? Sí, se puede ver, puedes empezar. Nosotros hemos definido dos clases, receta y comensal. Aquí dentro de receta tenemos lo que son las propiedades o bueno, atributos, como título, la descripción, tiempo de preparación, nivel de dificultad, porciones, la dieta. Acá nos había dicho que dieta era más como lo podíamos ver más como una propiedad, entonces lo hemos cambiado, antes lo teníamos como una clase, entonces lo hemos puesto aquí, igualmente con sabor. Después tenemos dos subclases de esta, ingredientes y preparación. En ingredientes tenemos igual tres tipos, vegetales, animales, minerales. Y dentro de estas tenemos las propiedades, que serían, por ejemplo, vegetales, verduras, frutas, cereales, legumbres, frutos secos, aceites vegetales, especias. En animales, lácteos, mariscos, huevos, distintos tipos de carnes de res, de cerdo, de pollo, el pescado. Igual en minerales, sal, agua, fosfatos, bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio. Aquí en la parte de preparación, no hemos tenido mucho tiempo para plasmarlo. Estamos pensando, bueno, aquí tenemos básicas, intermedias y avanzadas.
Y las propiedades aquí estamos pensando que podrían ser hervir, freír, em, saltear como básicas. En intermedias, brasear, hornear, guisar, marinar. Y acá en avanzadas, ahumar, esferificación, templado del chocolate. Esas teníamos como propiedades de avanzadas, Inge, pero no lo hemos plasmado todavía. Acá en Comensal igual no hemos tenido mucho tiempo para plasmarlo, pero hemos definido algunos atributos, el nombre, la edad, intolerancia, la dieta, igual que estaría relacionada con algún tipo de los ingredientes, bueno, la intolerancia, perdón, y la dieta. Perfecto, pero aquí cuando hablas de vegetales, esta tu categorización, o no sé si es un listado de si pueden ser verduras, frutas, cereales, legumbres, ¿no serían un tipo de vegetales? ¿Estos no serían ya valores de instancias? Porque entiendo que en los vegetales seguramente va a tener un nombre, va a tener un tipo de vegetal y no sé, quizás va a tener lo que ustedes habían dicho era su nivel de vitaminas que contiene, no sé, su nivel de calorías quizás, que eso les interesaría, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si son vegetales, lo único que te necesitas es, digamos, quiero una lechuga. La lechuga pertenece al tipo verdura, ¿no es cierto? ¿Qué vitaminas contiene? Contiene la A, la B, bueno, la B y la C, por decir, no estoy segura, ¿no? ¿Y qué nivel calórico tiene? Tiene 0.2 de calorías, listo, ¿no es cierto? Esas son las propiedades que yo quiero de esta clase de vegetales, ¿no es cierto? Y aquí las verduras simplemente estarían considerándose como un tipo en este caso, el tipo que nosotros estamos viendo que sería el tipo de verdura. Sí, sí, la entiendo, ingeniero. Sí, entonces creo que lo hemos hecho más como instancia. Vamos a cambiarlo para hacerlo un nivel más general. Perfecto. Listo. Entonces, ahí lo mismo para cada una, ¿no? Entonces sería en el caso de vegetales o si son animales, entendemos que en el de animales ya tengo que tener, por ejemplo, ya no vitaminas, quizás grasas, ¿no es cierto? Sí pueden ser de esos tipos, pero tal vez ahí vas a tener una separación, sí, tal vez unas subclases, ¿no? Porque ahí estamos viendo, pueden ser carnes, pueden ser subproductos o pueden ser no sé, en el tipo de carnes, por ejemplo, pueden ser carnes dependientes del animal, pueden ser de pescados o marinos, podrían ser de tipo animal, ¿no es cierto? En el caso de que has puesto de res, de cerdo, solo has considerado esos, ¿no es cierto? Pero también ahí entran, no sé, carne de cordero, que entran mucho más. Entonces tienes que tratar de fraccionar dependiendo de si son productos directamente de animales o son simplemente subproductos, ¿no? Los lácteos, por ejemplo, son subproductos. Sí. ¿Ya? Entonces ahí verifiquemos. La parte de aldídora de recetas está bien. Ahí todavía ya has puesto propiedades, pero después también en ingredientes tienes que poner propiedades. En preparación también tienes que poner propiedades. Es posible que en algún momento, si solamente son básicas y tienen un nombre, estas también se conviertan en una propiedad, ¿sí? Entonces tienes que ver si hay mayor profundidad, si hay mayores características que los separan antes de simplemente trabajarlos, ¿sí? Está bien, Inge, vamos a tomar en cuenta. Listo, gracias. Vamos. El grupo 9, familia, por favor.
¿Se encuentra? Sí, aquí estoy. Voy a presentar. Ya, gracias. Lo mismo, muéstranos tus clases y si has identificado alguna lista de propiedades. Ahorita solo hemos hecho hasta el paso 4, lo que son Ya, las clases. Como subclase, hemos dicho que sería parentesco. Y según el parentesco puede ser consanguíneo, por afinidad, el adoptivo y el legal. De la parte de consanguíneo hemos dividido en 3 tipos, que son el ascendiente, descendiente y el colateral, lo que son los progenitores, los hijos, hermanos, respectivamente. En otro apartado vemos el estado civil de de los integrantes de la familia. Y en esta parte estamos pensando que estos serían más parte en los slots. Eh, lo vamos a, pues, lo vamos a arreglar para la siguiente clase. ok. Necesitamos ya definir propiedades. No nos olviden que cada clase tiene que tener propiedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tu clase son integrantes de la familia, entonces cada integrante tiene un nombre, no sé, tiene Ujú. una fecha de nacimiento y tendrá, en este caso, un parentesco, ¿no? Ese parentesco tendrá un nombre y una afinidad. Parecería que es hasta ese punto que está tu clase. Las demás parecerían ser más propiedades, ¿no? Porque de ahí podrías decir el tipo de afinidad, ¿no es cierto? Que va a ser consanguíneo, no sanguíneo. Después puedes ver si en el caso de que sea adoptivo, ¿no es cierto? Podría generar otra relación, aunque no entiendo por qué debajo de adoptivo está padrastro, madrastra, hijastra, hermanastro, que esos son solo denominativos cuando no tienes una relación consanguínea, pero no representa en ese caso el adoptivo, porque cuando adoptas eres padre, no eres padrastro. Ok. ¿No ve? Entonces ahí haremos una revisioncita, por favor. Me parece que a partir de la tercera línea, más o menos, del tercer nivel, muchos de ellos son propiedades. Entonces, traten de sacar, por ejemplo, nombre, género, género masculino, femenino, esas ya son propiedades en tu última clase, ¿sí? Ok. Listo, revisamos entonces. Vamos al grupo 10, transporte. Buenas tardes, ingeniera. Enseguida le presento, por favor. Gracias. En nuestro caso, ingeniera, primero le voy a mostrar la jerarquía de clases en lo que es el Prodigy. En nuestro caso estamos trabajando con lo que es el transporte urbano. Entonces, en nuestro primer nivel tenemos transporte. Como segundo nivel tenemos la infraestructura, el medio, la ruta, la señalización y los usuarios. En el caso de tercer nivel, como ejemplos dentro de infraestructura, tenemos lo que es una avenida, una calle, un camino, las carreteras, unas ciclovías, los puentes o también pueden ser viaductos y la vía férrea. Luego dentro de medio tenemos automóvil, bicicleta, camión, flota, micro, motocicleta, taxi, taxi trufi, el tren metropolitano, trufi y un vehículo autónomo. En el caso de ruta estamos con lo que es estación, parada y terminal. Y para la señalización estamos manejando los reductores de velocidad que van a controlar, digamos, en una avenida qué velocidad se puede conducir, los semáforos y las señales de tránsito. Y como usuario solo contamos con dos, que son conductor y pasajero. Eso sería para lo del paso 4, ingeniera. Y en el caso del paso 5 no lo tenemos anotado todavía, pero tenemos ya algunas ideas. Dentro de lo que sería en nuestro medio, sería, en la mayoría de casos manejaríamos las propiedades que son de capacidad de pasajeros, el tipo de combustible, el nombre y también la placa también. Aquí tengo una dudita. Cuando hablas del medio, ahí tienes, por ejemplo, automóvil, taxi, taxi trufe y vehículo autónomo. Sí, Los tres son un tipo de automóvil, lo que porque un viene siendo. automóvil podía utilizarse como un taxi trufe, como un vehículo autónomo. Entonces ahí entiendo que
están de más ese de taxi, trufi. Tal vez tendrías que ser un automóvil que podría utilizarse privadamente, ¿no es cierto? Un vehículo privado. Sí. Podría ser un taxi, ese sería ya un vehículo público, o bueno, privado público. Podría ser taxi trufi. Entonces, estarías hablando de un tipo de medio que se está utilizando, pero un automóvil. Bicicleta, entiendo, sí, es único. Ahí te faltaría quizás, bueno, tienes motocicleta, que sería el siguiente, ¿no? Después de bicicleta, motocicleta. Podrías tener camión, flota, micro entiendo, sí, y trufi, ¿no? Tren metropolitano también, porque ahora ya es un medio que también se utiliza. Estamos de acuerdo en eso. Pero Sí. creo que tienes que hacer una similitud respecto de lo que te decía, automóvil, taxi trufi y vehículo autónomo, ¿no? Ingeniera, Que entre esos simplemente podría decir, porque podría haber también un taxi autónomo. Todavía no lo hemos concebido, no hay, pero es posible que exista a futuro. Entonces ahí tu ontología ya no va a funcionar, porque va a ser un tipo de taxi que es vehículo autónomo. sí, ingeniera, en el caso de que el automóvil lo manejemos como un vehículo privado, ¿tendría que mantener estos o siguen siendo No, parte no, del no, mismo? porque simplemente va a ser, si quieres, de qué manera o el tipo de uso que le vas a dar al medio, ¿no? Si va a ser privado o va a ser público, nada más. Y eso va a ir arriba en el medio, ¿no? Porque pueden haber también camiones que sean privados. Hay trufis inclusive que son privados, ¿no? Sí. Yo entiendo más el trufi que tú has puesto como un vehículo de capacidad mayor, porque es también un tipo de automóvil, ¿no? Pero es un Sí. automóvil más grande. Nosotros lo conocemos como trufi porque lleva más gente, pero hay trufis desde 4 personas, que son estos que llamamos los que van al trópico, no me acuerdo qué se llama, que esos llevan como 6, ¿no es cierto? Luego hay los trufis más grandecitos que llevan como 15, y ahora están los coasters, que también nosotros les llamamos trufis, ¿no es cierto? Que llevan como 20 o 25. Entonces, ¿dónde entrarían esos? ¿No es cierto? Yo entendería que lo estás queriendo poner como trufi, pero al final todos son en realidad automóviles, pero tienen una capacidad mayor, porque inclusive hay automóviles que llevan 6 personas, ¿no ve? Entonces, ¿cómo yo separaría el hecho de si es un taxi trufi, pero es un taxi trufi de 6 o es de 4? Entonces, al final, todos ellos se podrían decir que sí son automóviles, pero que tienen una capacidad mayor y podrían ser del tipo privado o público, nada más. Ahí está bien, ingeniero. ¿No es cierto? Ahora entiendo que sí, la bicicleta con la motocicleta es diferente, ¿no? La flota con el micro, inclusive hay muchos micros que se utilizan como flotas provinciales. Entonces, tal vez estas podrían sí ser consideradas de mayor capacidad, si quieres, pero tal vez las dos las puedes resumir. Y ahí te quedarían, por ejemplo, empezando de la más bajita, te diría en orden, sería la bicicleta, que te permite movilizarte, tiene 2 ruedas, pero no tiene motor. Luego viene la motocicleta, que tiene 2 ruedas, tiene motor, necesita combustible, ¿no? Luego viene el automóvil, que podría entrar todos esos. Luego viene el camión, que además puede llevar carga, ¿no es cierto? Bueno, perdón, la flota primero, que pues solo lleva personas, lleva carga, y el camión, que se va a hacer más para carga que para personas. Y ahí entraría el último, que sería el tren, ¿no es cierto? Que no le pondremos tren metropolitano, porque después sí aparece un tren que va a ser ya no solamente metropolitano, sino va a ser interdepartamental, los que hay en otros países. Entonces tu denominación de tren metropolitano pierde su concepción. Entonces tienes que utilizar términos que sean genéricos. Entonces deberías tener bicicleta, motocicleta, automóvil, quizás flota o micro. Flota me parecería más, flota más bajo, puede ser una flota simplemente interprovincial o puede ser interdepartamental. Eso simplemente va a decir de dónde a dónde se traslada, y ahí entraría el tren y bajarías tus subclases que tienes ahí, 2, 4, 6, 8, 10, 11 a 5, que son en términos mucho más grandes. Entonces, ingeniero, en el caso de manejar flota, dejaría de manejar lo que es micro, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque si vas a concebir que
puede existir un micro, es que micro es de poquitos, ¿no? Flotas más grandes, cierto, entendemos, ¿no? Pero siguen siendo la misma característica de muchos pasajeros para transportar, pero son más grandes, entre comillas, ¿no? No se comparan con un automóvil. Está bien, ¿Sí? ingeniero. Sí. ¿Ya? Y lo mismo las propiedades. Ahí por eso tienes que ver, entiendo que ya ahí vas a poner características diferentes, porque si pones solo número de ruedas, por ejemplo, el automóvil, el camión, el micro, van a tener el mismo número de ruedas, ¿no ve? Pero la bicicleta y la motocicleta también tienen el mismo número de ruedas. Entonces ahí tienes que separar seguramente por si tiene motor o no tiene motor. Pero el nombre del medio va a ser diferente. Sí, sí. ¿Ok? Listo. Entonces ahí corregimos y aumentamos. Tiene que haber por lo menos 2, si no son 3 propiedades para cada clase. Si no, no tiene sentido, por favor. Está bien, ingeniero. Pasamos Gracias. al siguiente. Gracias. Grupo 11, música. Ahorita le comparto. Se puede ver, ¿verdad? Sí, puedes empezar. Ya. Bueno, hemos corregido nuestro diagrama. Era este, el que le mostramos la anterior vez, y lo hemos corregido y lo hemos pasado al Protege igual. En este caso, evento lo hemos dividido en 4 entidades. Concierto, premiación, gira y festival. Canción se queda solo. Artista lo hemos dividido en 2, que sería músico y banda. Asimismo, músico tiene 3 entidades más, que serían cantante, compositor e instrumentista. Y nuestra última entidad para música sería productora. Así lo hemos ordenado, licenciado. Está bien, está bien. Lo único que quisiera saber es si en el evento vas a tener más propiedades para cada, por ejemplo, para gira y festival, ¿van a ser diferentes tus Sí, propiedades? las propiedades hemos hecho aquí. Por ejemplo, festival tiene propiedad de artistas invitados y patrocinadores. En gira lo hemos puesto como lista de conciertos y ciudades visitadas. Ya, pero esa no va a ser solamente una relación, porque vas a tener, puedes tener otra entidad, ciudades, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ahí ciudades visitadas va a ser una relación simplemente que va a generar gira. sí, en eso no habíamos pensado justamente. ¿No ve? Está bien, pero no hay y además si relacionas un concierto podría ser en gira o no, ¿no ve? Entonces ahí lista de Sí, conciertos simplemente va a ser la repetición de muchos conciertos que sí, podrían estar dentro de una gira o no, sí, ¿no es así cierto? lo hemos pensado. Ujú. Ya, ok, listo. Entonces, eso piensen para ver si esas clases son necesarias o si simplemente van a ser acumulaciones de las otras. Si son acumulaciones de las otras, simplemente esa se vuelve una propiedad, ¿no? Una propiedad que iría a concierto, porque un concierto podría estar dentro de una gira o no. Si está dentro de una gira, entonces tiene el nombre de la gira, pero si no está dentro de la gira, no está, ¿no ve? Sí, en el Y caso de que concierto tenga más propiedades, pero no estaría bien como una entidad. Por ejemplo, en el concierto tenemos el artista principal, las canciones que va a tocar y su duración. sí, pero si vas a tener un concierto en cada ciudad, lo único que necesitas saber es si en qué ciudad se está desarrollando ese concierto y eso lo tienes, supondría que lo deberías tener en evento. En En evento evento. dice lugar, ¿no ve? Sí, Entonces, si tienes varios lugares, ¿no es cierto? El concierto va a tenerte sobre la gira. Entonces, si tienes ahí, por ejemplo, en un concierto gira, no sé, decirle, a ver, gira latinoamericana, por decir algo, ¿no? Entonces se ujú, llama latinoamericana, ¿qué va a suceder? Los lugares del evento van a cambiar, los artistas van a cambiar, pero la gira se va a mantener. Entonces, a través de la propiedad gira, puedes obtener todos los lugares donde conciertos de estos artistas se han presentado. ya está ¿No es bien. cierto? Sí, Entonces ahí gira ya no es necesario, porque inclusive el lugar debería ser una ciudad, porque podría ser lugar, aquí tal vez tendrías que un poquito más ampliar lugar y decir ciudad y lugar,
¿Por qué? Porque un evento se debe realizar en una ciudad y en un lugar, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba podría realizarse en diferentes lugares manteniendo la ciudad de Cochabamba, pero cuando es una gira va a cambiar las ciudades y los lugares también. Entonces ahí puedes generar simplemente una referencia circular y ya no tener otra propiedad que en realidad está generando una entidad que es calculable. Las entidades calculables en conocimiento no son necesarias porque pueden ser obtenidas a través de los otros, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ok, Sí. entonces dale una analizadita, pero en primera instancia estamos bien. Respecto al diagrama, ¿alguna observación? Por eso, ahí lo que yo observaría, por eso era gira y festival, ¿no? Entiendo que el otro sí, concierto y premiación sí es necesario. Inclusive, ¿no? Si premiación vas a tener premiación por si es artista o por el evento, ¿no? Pero en el caso de gira no tiene mucho sentido ni festival, porque lo mismo, ahí tienes artistas invitados y los artistas los tienes en la otra entidad que está yendo por artista, ¿no? Entonces, nuevamente es posible de calcular. Patrocinadores, entiendo que van a ser los productores. Sí. Y todo concierto tiene patrocinadores, entonces me parecería que ese patrocinadores debería ir como propiedad de evento. Puede o no tener patrocinadores, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese sería para todos, porque un concierto tiene patrocinadores, una gira tiene patrocinadores, una premiación también tiene patrocinadores, Ya está ¿no bien. es cierto? Entonces, Ujú. ahí festival eliminas, gira eliminas, que es la parte que no me parece muy adecuada. Lo demás me parece que está bien. Ya. ¿Listo? Tenía dos dudas más, por favor. Dime. El alcance, bueno, no, el nivel era mínimo de 3 o máximo de 3. Máximo de 3. Máximo de 3. Sí. Ya. Y una última duda es que si el trabajo lo vamos a presentar todos o solo una persona. Si seguimos clases virtuales, lo van presentando una persona, ¿no? Pero en el Classroom solamente una presentación, incluyendo el nombre de todos los que han trabajado. Ya, está bien. Eso es todo, ¿no? ¿Listo? Listo, Sí, gracias. gracias. Repostería, grupo 12. Acá, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de nosotros esto es nuestras clases, jerarquía de clases. Tenemos la clase herramientas con las subclases moldeado, decorado, enfriado, cocción, colado y corte. También tenemos la clase ingredientes y esto la revisión nos sugirió que podíamos poner las subclases vegetal y animales y de ahí van a estar conectadas las otras subclases, solo que al estar haciendo las propiedades, no encontramos muchas propiedades para estas subclases, entonces muy posiblemente sean instancias o quizás propiedades de la clase superior. Correcto, sí. Después tenemos la clase preparación con las subclases refrigerada, horneada, laminada, confitada y frita. De igual forma, con este nivel de acá no encontramos propiedades. De hecho, estas serían como instancias de otra, lo estábamos pensando como instancias de otra clase producto, y ese producto va a tener propiedades como las herramientas que se usa para preparar, los ingredientes y la preparación. Eso lo estaba Correcto. Entonces, es posible que sean valores enumerados de alguna propiedad. Sí. Entonces, lo pueden eliminar, estarían manteniendo sus dos niveles, en uno de los casos es 2 y en el otro es 3, ¿no es cierto? Y lo mantenemos así. Sí, esa sería ingeniera y las propiedades que hemos identificado. Para la clase herramientas tenemos nombre, uso, material, marca. Para subclases tenemos fuente de calor para cocción, tamaño de malla para colado, tipo de filo para corte, tipo de decoración para decorado, método de enfriado, unidad de medida y forma y tamaño. Acá igual un poco encontrar propiedades. Solo hay una propiedad para cada subclase. Entonces, tal vez ese cocción, colado, corte, decorado, enfriado,
simplemente correspondan a propiedades, ¿no? Sí. Ahora podrías aumentar más, ¿no? Por ejemplo, en decorado dices tipo de decoración, pero además también deberías poder elegirla como que la herramienta. Y tu herramienta, como está en la otra clase, tienes que decir es del tipo de herramienta. Una relación, Entonces, ¿verdad? con eso incluyes una relación a la otra clase. Ya, está bien. ¿Listo? De ingredientes también tenemos algunos. Nombre, proceso de conservación, vida útil, sabor, contenido graso, contenido proteico. Para sus subclases, vegetal y animal, tenemos origen, gluten, colágeno. Y aquí igual forma, solo hay un slot, una propiedad. Sí, tal vez ahí, pero en animal tendrías que decir de qué animal, ¿no ve? Mínimamente. Porque dentro de tu clase ingrediente tienes nombre del ingrediente. Quizás sería como origen. Algo así. No sé, por eso, si hay en el ingrediente tienes nombre y tienes proceso de conservación, vida útil, sabor, contenido graso, contenido proteico, ¿no es cierto? Si aquí en vegetal vas a decir si tiene o no tiene gluten, simplemente es una lógica, ¿no es cierto? De si existe o no existe. Sí. Pero en el de animal no dice el nombre del animal del que proviene. Entonces, eso no está en el ingrediente. Entonces, por ejemplo, nombre. Voy a poner, a ver, ¿qué diría? Un ejemplo de nombre de ingrediente de subclase animal. Entonces, ahí necesitas, digamos, aquí una pierna. ¿no? Una pierna. La pierna va a ser de qué animal? Va a ser de cordero, de res, de, no sé, de conejo, de cerdo, ¿de qué? Entonces aquí como animal lo que necesitas es saber de qué animal es. Porque Sí. después colágeno, entiendo si tiene o no tiene colágeno, va a ser booleano. Sí. ¿No es cierto? Entonces ahí eso nos faltaría. Entonces ahí si tiene más de una propiedad, se convierte sí en una subclase, pero si solamente a ti te interesa saber de qué es de procedencia animal y si que contiene o no colágeno, ¿no es cierto? Entonces es posible que solamente es una propiedad. No te interesa de qué animal sea. Lo que te interesa a ti es si tiene colágeno o no. Entonces, no es interesante desde ese punto de vista como subclase. Sí, está bien, ingeniero. ¿Listo? Gracias al grupo 12. ¿Alguna consulta, inquietud más? No, creo que sería. Gracias. Grupo 13, videojuegos. Sí, ingeniero, ahorita voy a compartir pantalla. Bueno, lo de las clases y la jerarquía lo hemos mejorado así, es decir, que un videojuego nos interesa saber sus usuarios, el medio, la categoría, la desarrolladora y el precio. Y dentro de los usuarios tendríamos lo que es un jugador, multijugador, local y online. El medio, si el juego se va a ejecutar en consola, PC o dispositivo móvil. Y dentro de la categoría tendríamos lo que es el género, el estilo gráfico, la edad recomendada, el idioma, la conexión requerida y la narrativa. Y estos serían subclases del usuario, ¿no? Esto también, y lo mismo en categoría. Ahí nuevamente, ¿no? De usuario me parece que es un jugador, multijugador. Si solamente quieres saber si el usuario, cuántos usuarios deben usar, va a ser número de usuarios simplemente, ¿no? Sí. Y número de usuarios se convertiría solo en una propiedad. Entonces, esos ya no serían subclases. Okay. En medio entiendo que sí, ¿no? Puedes decir consola, que puede tener ya otros tipos, PC, lo mismo, ¿no? Y dispositivo móvil quizás. Pero el de consola portátil, realidad virtual, simplemente implicaría si tiene o no tiene equipos de realidad o quieres saber también el detalle de o el nombre de ese equipo de realidad virtual que va a estar añadido a esa consola. No, también estábamos considerando tipo que sean instancias estos.
pero Entonces, por eso, si son instancias, ya no son subclases, ¿no es cierto? ujú, Serían solamente valores de alguna propiedad, y tu propiedad sería tiene o no tiene. Listo. como un booleano, algo así. Puede ser, Ah, puede ya. ser. Si solamente a ti te interesa saber que tiene o no tiene, ¿no es cierto? Pero si tú quieres saber el detalle, decir que tiene, no sé, unos lentes Chrome y de, no sé, con la versión del lente, porque ahora hasta por versiones están manejando, entonces sí necesitas tenerlo como subclase, porque va a tener un nombre, va a tener un proveedor, va a tener una versión como propiedades, Ujú. ¿no es cierto? Pero si solamente quieres decir si maneja realidad virtual o no maneja realidad virtual, entonces simplemente es una propiedad que va a tomar uno de dos valores. Ya, está bien, gracias. ¿Listo? Y en cuanto a las propiedades, hemos ido desarrollando un poco, pero también está tipo como en borrador. Y justo lo que nos indicó como que acá había un problema al definir las propiedades de multijugador local o online, porque al final nos interesaba como que lo mismo. Correcto. Y cuando Eh, encuentras varias propiedades que son coincidentes ujú. o se repiten dentro de varias clases, significa que esas clases no existen, ¿no? Sino que esos valores son de la clase superior y es simplemente un valor enumerado lo que estás encontrando. Sí, bueno, eso vamos a corregir. Y en cuanto al medio, nos interesaba el nombre, el fabricante, lanzamiento, generación, y demás. En la categoría sí es lo que tenemos un poquito más compuesto. Y ingeniero, tengo una duda. Acá no sé si sería mejor tipo pasar el título de la categoría y la descripción a esta clase de categoría, porque igual se Correcto. repiten todos. Ah, ya. De Entonces, acuerdo. Por eso. Y además que categoría al ser una clase tiene que tener propiedades. No es exacto. que está ahí solamente enunciativo, ¿no? Entonces de ahí tienes que ver todas las propiedades que se repiten en las subclases. Entonces nuevamente, si se repiten en varias subclases, significan que pertenecen a la clase superior. Entonces Ujú, todas las debo de llevar en uno y por herencia todos los demás los van a obtener igual. ya. Eso después de la conexión requerida también tenemos algunas descripciones de género, tipo de narrativa y la edad recomendada. Después, en cuanto al precio, nos interesaba saber el tipo de moneda y el costo. Y de la desarrolladora también el nombre, la área de fundación, clasificación y demás. Perfecto, eso está bien. Ya. Listo, muchas gracias. Corregimos entonces para el día miércoles. Ok. 14, el último, ya tengo poquito tiempo. Está 14, cine. Sí, así está. Ok, comparte por favor. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Un poquito, pero se logra ver. ¿Puedes explicar, por favor? Ya, según la corrección, hemos corregido de esta manera nuestra jerarquía de clases. Como es cine, va a tener elementos técnicos y en este caso va a tener una subclase de efectos visuales. Estos podrían ser animación 3D o miniaturas o escenarios virtuales. Luego va a tener guión, en este caso tendría propiedades como nombre o autor del guión. Luego tenemos la información adicional donde van a estar propiedades como la calificación, año de estreno, crítica, lenguaje nativo, secuela, el tráiler, el trama, entre otras más. Y después tenemos obra. Con obra nos referimos al tipo de obra y al formato. En tipo de obra estaría si es una película, documental o una serie. En formatos irían si es un largometraje o un cortometraje. Después tendríamos la clase persona cinematográfica. Con esto nos referimos a los actores y los directores. La clase tendría propiedades como el nombre, edad y nacionalidad. Y tanto actor como director, por ejemplo, actor podría tener las propiedades de el método de actuación o su formación. Y el director tendría los años de actividad o los años que está dirigiendo y el estilo de dirección. Después, con personaje nos referimos, bueno, sería un elemento narrativo. Y aquí estarían el antagonista, el protagonista, el narrador o simplemente el que da voz. Después tenemos premios que tendría propiedades como premio por premio al actor, al director o al tipo de obra. En cuanto a producción, nos referimos a quién se va a encargar de la distribución, el estudio que lo va a producir, el presupuesto que va a tener la producción. Y después sonido, en este caso tendríamos una subclase que sería la banda sonora, que va a tener propiedades como el nombre de la banda, la cantidad de pistas.
y después está la traducción, que va a tener sus clases como doblaje y subtítulos. En este caso van a ir el idioma y eso por ahora, en eso estamos. Ya, ahí en tu gráfico veo algo, has debido ver ahí unas líneas en rojo. A veces Sí, esas líneas en rojo nos dicen que hay alguna relación que no está muy bien, entonces hay que dar una revisada. Todas deben ir hacia abajo si tu jerarquía de clases está bien. No pueden haber líneas de vuelta. Y ahí Esto es de las propiedades de datos que ya estamos hurgando. ya. Ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no puede haber, bueno, en realidad sí hay propiedades con relaciones que llaman a otras entidades. Estas deben ser, pueden ser relaciones que enlacen, ¿no? Pero si ese que me estabas mostrando era tu jerarquía de clases, no pueden haber de retornos, ¿sí? Entonces Estas ahí... líneas precisamente son de estas relaciones. O sea, ya. Sí. Entonces es tu gráfico de relación de propiedades. No hay ningún problema entonces. Sí, aquí están todas las propiedades que le mencionaba a algunos y estábamos ya avanzando en lo que son los conceptos de la relación, pero todavía no, seguimos ahí. Por ahora hemos corregido el diagrama de clases. Perfecto, está bien entonces. Muchas gracias. Con eso terminaríamos de revisar ya los 14 grupos. Hay 3 grupos que no han presentado, el grupo 1, el 4 y el 5, pero ya estoy con mi siguiente clase en hora. Entonces, los que necesiten hacer revisiones, por favor, envíen de todas maneras sus trabajos al Classroom. Y si necesitan una revisión extra, inbox me pueden enviar por el WhatsApp y yo les haré las observaciones que sean necesarias para corregir. Hay alguien que levantó la mano. No vi, ahorita veo. Una duda por mi parte, Licen. Solo quería aclarar que como nos hemos registrado tarde como grupo, el grupo 14, el primer taller lo estamos entregando tarde. Ya no hay problema. De todas maneras, como habíamos dicho, el que realmente va a calificarse, estos son como avances obligatorios que se van a tomar en cuenta. El que va a contener la nota va a ser el final, que va a ser el corregido final funcionando, ¿sí? Está bien. Listo, gracias. Entonces, agradezco la asistencia. No se olviden, deberíamos mejorar el paso 4, corregir el paso 5 y para el día miércoles estaríamos ya revisando la asignación de, en este caso, facetas a las propiedades, que en este caso para nosotros en un lenguaje más común debería ser los tipos a las propiedades, ¿sí? Muchas gracias por la asistencia. Esperemos que mañana tengamos una respuesta favorable y podemos volver a las clases presenciales, especialmente para poder discutir de manera más directa, ¿sí?